Hola, mi nombre es Jaime. Les doy la bienvenida a su primer entrenamiento del área de ciencias naturales componente químico. Entonces, recordemos que nuestro modelo de clase es una fundamentación conceptual donde trabaja las temáticas que son evaluadas por el IFES. Y después pasamos a un entrenamiento de 15 preguntas tipo IFES. Esta ya es la parte de la socialización. Entonces vamos a mirar cómo se abordan las preguntas. ¿Qué distractores más o menos se encuentran frecuentemente? ¿Cómo buscan ustedes la identificación de los prejuicios, de los sesgos? Esa es la idea de los entrenamientos. Entonces, es muy bueno que ustedes vean los fundamentos, pero también que realicen los entrenamientos a conciencia. Y la idea es que ustedes comiencen a sistematizar una estrategia que contextualice esas preguntas, que les permitan llegar a esas preguntas. Porque todas las preguntas más o menos ya empiezan a ser parecidas, a tener los mismos sesgos, los mismos prejuicios. Entonces, apropiense de dicho conocimiento. Es fácil. Entonces, miremos la pregunta número 1. Nos dicen, responda a las preguntas 1 y 2 a partir del siguiente texto. La pólvora es una sustancia inventada en China que posteriormente fue llevada hacia Europa por los bizantinos y árabes alrededor del año 1200. Esta sustancia es comúnmente utilizada en festividades. La composición de la pólvora consiste en nitrato de potasio del 75%, carbón al 15% y azufre al 10%. Y cada uno de estos componentes desempeña un papel importante en la combustión de la pólvora. Los componentes de la pólvora tienen la tarea de actuar como comburente, productos químicos ricos en oxígeno, como combustible, un producto rico en carbono, y como acelerante, azufre. Teniendo en cuenta la composición de la pólvora, podemos afirmar que A. La pólvora es un compuesto que está formado por dos moléculas y un átomo. B. La pólvora es una mezcla que está formada por una molécula y dos átomos. C. La pólvora es un compuesto que está formada por una molécula y dos átomos. D. La pólvora es una mezcla que está formada por dos moléculas y un átomo. Entonces, dentro de la justificación es importante ver lo siguiente. Primero, la pólvora químicamente decimos que es una mezcla. Por lo tanto, desde ahí partimos que la respuesta puede estar entre la B y la D. Dentro de la justificación podemos ver, nos dice las sustancias puras que constituyen la pólvora son un compuesto como el nitrato de potasio, que en el caso de nuestra respuesta sería pues la molécula, y dos elementos como son el carbono, habla del carbón, y el azufre. Recordemos que los elementos pues son sustancias constituidas por la misma clase de átomos y los compuestos son sustancias constituidas por diferentes clases de átomos. Por lo tanto, cuando me hablan a mí de moléculas y átomos, estamos haciendo referencia tanto a elementos como a compuestos. Entonces, ya habíamos definido que la pólvora pues no es un compuesto como tal, es una mezcla que está formada por, entonces miremos, dice que hay una mezcla que es una molécula, en este caso es el nitrato de potasio. Ese nitrato de potasio, que es el KNO3, es una molécula y abarca el 75%. Los otros átomos, pues está el carbón y el azufre, átomos constituidos por la misma clase de elementos como es el carbón y como es el azufre. Por eso la respuesta es la B. Bien, tenemos la pregunta número 2, donde nos dice que la reacción que se produce por la combustión de la pólvora es la siguiente. 10 moles de nitrato de potasio reaccionan con 8 moles de carbono más 3 moles de azufre, produciendo 2 moles de carbonato de potasio más 3 moles de sulfato de potasio más 6 moles de dióxido de carbono y 5 moles de nitrógeno. Se observa que el nitrógeno se encuentra en los reactivos de la forma KNO3. Ahí hay un pequeño error de estructuración, no es el HNO3 sino el KNO3, mientras que en los productos se encuentra en la forma N2. ¿A qué se debe este cambio? ¿Por qué se da? Entonces, dentro de las posibles respuestas tenemos A. La proporción de nitrógeno en la pólvora es muy alta y esto le permite formar enlaces entre nitrógenos que cumplan la ley de la conservación de la masa. B. El potasio se libera del nitrógeno y forma otra sustancia, lo que provoca que el nitrógeno pueda establecer enlaces entre sí. C. El nitrógeno se reduce de N+7 a N2 a N0 por la oxidación del carbono, permitiendo un balance de masa para ambos elementos. D.
el nitrógeno se reduce de N+7 a N0 por la oxidación del azufre, satisfaciendo el balance de cargas y materia. Como nos lo muestra la justificación, para pues poder responder esta pregunta, necesitamos unas pequeñas bases, entre ellas algo que se llama el estado de oxidación, o sea, la relación de cargas que presentan cada uno de los elementos. Dice en la justificación que la base para responder a esta pregunta son los estados de oxidación. El nitrógeno en el nitrato de potasio, en el KNO3, trabaja con estado de oxidación +5. Si nosotros observamos el compuesto y hacemos el balanceo mismo del compuesto, vemos que el oxígeno trabaja con -2, el potasio con +1 y por lo tanto el nitrógeno va a trabajar con +5. Este pasa al nitrógeno 2, a la molécula de nitrógeno, cambiando de estado de oxidación a 0. Recordemos que todo elemento solito tiene estado de oxidación 0 y en el caso de la molécula del nitrógeno pues lo estamos viendo, ganando obviamente electrones. De esta forma el nitrógeno queda libre y realiza un enlace covalente triple. Se dice que es un enlace covalente triple porque se unen los dos átomos de nitrógeno formando un triple enlace. Y obviamente es apolar. ¿Por qué es apolar? Porque su diferencia de electronegatividades pues es igual a 0. Para así construir la molécula de nitrógeno, el potasio formará otros nuevos compuestos. ¿Cuáles son esos otros nuevos compuestos que nos forma el potasio? Entonces nos forma el carbonato de potasio y el sulfato de potasio, ¿sí? Más o menos dentro de la reacción. Por eso la respuesta pues es la B. El potasio se libera del nitrógeno y forma otras sustancias, lo que provoca que el nitrógeno pueda establecer enlaces pues entre sí, como es el de la molécula de nitrógeno. Una de las características es importante mirar es que por qué la A, la C y la D pues no son las respuestas. Vemos que en la respuesta C y D se dice que se reduce el nitrógeno con estado de oxidación +7. Entonces descartamos la respuesta C y D específicamente porque el nitrógeno nunca trabaja con estado de oxidación +7, está trabajando con estado de oxidación +5. Entonces pues descartamos las respuestas C y D. La A habla de la proporción de nitrógeno en la pólvora, nos dice que es muy alta, pero pues corroborar esa parte no la tenemos. El hecho de que esté presente diferentes tipos de compuestos de potasio, de nitrógeno, no quiere decir que es el que se encuentre en mayor proporción. De por sí, algo claro es que el elemento que está en mayor proporción en el caso de la pólvora es el oxígeno. Entonces, en el caso si hablamos de proporción entre elementos, pues es el oxígeno. La otra parte de la respuesta donde nos dice que les permite formar enlaces entre nitrógenos, pues es cierto, y que cumple con la ley de la conservación de la masa, pues también es real, porque la ecuación está balanceada, pero la proporción de nitrógeno pues no es la que está en mayor en el caso de la pólvora, la proporción es del oxígeno. Pregunta número 3. Los elementos de la tabla periódica están clasificados según las propiedades que presentan los átomos. Por ejemplo, todos los elementos de un mismo grupo tienen en común, mientras que los elementos de un mismo periodo tienen en común. Dentro de las posibles respuestas tenemos A, el mismo nivel de energía, la cantidad de electrones. B, la cantidad de neutrones, el número de electrones en su capa de valencia. C, el número de electrones en su capa de valencia, el mismo nivel de energía. D, la cantidad de electrones, la cantidad de neutrones. Obviamente para responder a esta pregunta se requiere una fundamentación teórica con relación a la tabla periódica. Entonces, dentro de la justificación tenemos que el grupo en la tabla periódica hace referencia al número de electrones de valencia. Así un elemento que se encuentra en el grupo 3 tendrá 3 electrones de valencia. El del grupo 7 tendrá 7 electrones de valencia y así sucesivamente. Mientras que el periodo hace referencia al número de niveles de energía en el que se encuentran dichos elementos. Recordemos que existen 7 niveles de energía enunciados como K, L, M, N, O, P y Q. Por ello, la respuesta acá es la C. Si miramos ya en el enunciado tendríamos que, por ejemplo, todos los elementos de un mismo grupo tienen en común el número de electrones en su capa de valencia, mientras que los elementos de un mismo periodo tienen en común el mismo nivel de energía. ¿Por qué no son las otras? Entonces, pues miremos que en la primera nos hablan de una relación en donde el grupo no concuerda con niveles de energía. En la segunda, la cantidad de neutrones, eso no lo mide
digamos el grupo y el periodo, ya sabemos que mide es el número de electrones de valencia, y en la D teníamos cantidad de electrones y cantidad de neutrones, ¿cierto? Entonces tampoco correspondía. La cantidad de electrones sí, pero la cantidad de neutrones no. Y recordemos que mide el número de electrones de valencia. Pregunta número 4. La siguiente tabla contiene la información del número atómico que se representa con la letra Z y el número másico que se representa con la letra A mayúscula. Como vemos en la tabla aparecen tres elementos: oxígeno con un número atómico de 8 y una masa atómica de 16, y nos pregunta el número de neutrones. El neón con número atómico 10, nos preguntan la masa atómica y presentes 12 neutrones. El sodio con un número atómico que no aparece, es el que hay que indagar, una masa atómica de 23 y un número de neutrones de 12. Dice, teniendo en cuenta los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes representaciones es correcta? A. Sodio con 23 de masa atómica y 11 de su número atómico. B. Oxígeno con 8 en su masa atómica y 16 en su número atómico. C. Neón, 12 en su masa atómica y 10 en su número atómico. Y neón con 22 en su masa atómica y 12 en su número atómico. Entonces, lo primero es aclarar a qué hace referencia los números correspondientes. Entonces, dentro de la justificación tenemos que es importante aclarar que los números de la parte superior izquierda corresponden a la masa atómica, que se representa con la letra A, es decir, la suma entre protones y neutrones. Los números de la parte inferior corresponden al número atómico, es decir, el número de protones que presenta el elemento. Por ello, la resta entre la masa atómica y el número de neutrones nos dará el número de protones. En el caso del sodio, la resta de la masa atómica, que es 23, menos el número de neutrones que aparecen ahí, que es 12, nos da un número atómico de 11. Por eso la respuesta correcta pues es la A. Es importante aclarar que en esta pregunta pues se puede desarrollar la tabla para hacer un contraste y mirar que las otras pues no lo son. Entonces, si nosotros observamos la tabla, tenemos oxígeno 8 en su número atómico, masa atómica 16, quiere decir que su número de neutrones obviamente es 8. En el caso del neón, que nos preguntan su masa atómica, ya sabemos que el número atómico también hace referencia al número de protones, son 10, y tiene 12 neutrones. Por consiguiente, 10 más 12 me va a dar 22. Entonces, la masa atómica en el caso del neón será 22. Y en el caso del sodio, tenemos que nos está pendiente el número atómico, por lo tanto nos dan la masa atómica, que es 23, y el número de neutrones, que es 12. Al hacer la resta nos da un número atómico de 11. ¿Por qué no son las otras las posibles respuestas? Entonces tenemos en la B que nos hablan del oxígeno, su número atómico es 8, su masa atómica es 16, pero pues la representación está al revés, arriba va la masa atómica y abajo va el número atómico, y está pues al contrario, por eso la B no es. En el caso de la C, nos muestran el número atómico 12 y sabemos que en realidad el número atómico del neón es 10. Entonces, desde ahí ya sabemos que hay algo que no corresponde, ¿sí? Miramos en la respuesta C, la masa atómica del neón. La masa atómica del neón es 22 y ahí aparece 12. En el caso de la D, sí corresponde la masa atómica, nos dice que es 22, pero aparece el número atómico abajo, que es 12, y vemos que en realidad es 10. Pregunta número 5. El fósforo es un elemento químico que tiene 3 electrones en su último nivel de energía, más alto. El consumo de alimentos ricos en fósforos es beneficioso para la salud ósea. Además de esto, el fósforo en el organismo está relacionado con el estado de ánimo y las energías de nuestro cuerpo. Sabiendo que los 3 primeros números cuánticos del fósforo son los siguientes: n, o número cuántico principal, igual a 3, L, o número secundario o azimutal, es igual a 1, y m, número cuántico magnético, es igual a 1. ¿Cuál será la configuración electrónica del fósforo? A. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. B. 1s2, 2s2, 2p6, 3p1. C. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. D. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6.
Entonces, para lograr responder a esta pregunta, nos toca relacionar. Entonces decimos, relacionamos los datos suministrados observando que el fósforo, con símbolo P, presenta 3 niveles de energía, como nos muestra en la parte teórica, en la parte superior. Nos dice que son K, L y M. Su último subnivel es P, distribuido en 3 orbitales del subnivel P, que son PX, PY y PZ, cada uno de ellos con un electrón. De allí que la configuración electrónica del fósforo sea 1s2, 2s2, 2p6, ese 2p6 obviamente es 2px2, 2py2 y 2pz2, 3s2 y nuestro último orbital que corresponde al 3p3. Ahí hay px1, py1 y pz1 para un total de 15 electrones. Por ello la respuesta es la A. ¿Por qué no son las otras? Entonces miramos que en las otras el número de electrones pues no es 15, es mucho menor. En la B tenemos que son 2, 4, 6 y 1, 11. Recordemos que se suman los exponentes de cada uno de los subniveles y debe corresponder al número atómico del elemento que nos están hablando, que en este caso es el fósforo. Entonces, en el caso de la B, que nos da 11, pues nos están hablando de otro elemento, muy posiblemente el sodio. En el caso de la C tenemos 2, 4 y 6, 10, 2C y 1, 13, otro elemento. Y en el caso de la D tenemos 2, 4 y 6, 10, 2 y 6, 18, nos están hablando de otro elemento. Entonces, el único que corresponde al elemento como tal de 15 electrones con una finalización de un electrón en cada uno de los orbitales P, como nos muestra la tabla, pues es la A. Responde a las preguntas 6 y 7 a partir de la siguiente información. En muchas reacciones químicas los átomos de algunos elementos tienden a ganar o perder electrones. Algunos ejemplos son el cloro, que tiene 17 y tiende a ganar electrones, para quedar con 18, o el potasio, que tiene 19 electrones pero tiende a cederle electrones para quedar con 18. Este cambio atómico se puede representar de la siguiente forma: cloro al anión cloro y potasio al catión potasio. Pregunta número 6. De acuerdo a los cambios que presenta el cloro y el potasio, se afirma que, primero, la configuración electrónica del cloro es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Segundo, la configuración electrónica del ion potasio, del catión, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. De las anteriores afirmaciones es correcto decir que A. La primera es verdadera mientras que la segunda es falsa. B. La primera es falsa mientras que la segunda es verdadera. C. 1 y 2 son falsas. D. 1 y 2 son verdaderas. Vamos a mirar entonces con relación a lo que nos muestra la parte teórica de la situación problemática planteada. Recordemos que 1s2 tiene una forma específica de trabajarse con relación a sus nombres. El 1 representa el nivel, la S representa el subnivel y el exponente representa el número de electrones de ese último subnivel, que quiere decir que posiblemente son los electrones que están presentes ahí. De esta forma la configuración electrónica del cloro es correcta. ¿Qué quiere decir eso? Entonces vamos a la parte superior y observamos la configuración electrónica del cloro. El cloro tiene número atómico 17 y su configuración electrónica real es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Si contamos los exponentes nos dan 2 y 2, 4 y 6, 10, 12 y 5, 17. Es correcto. Ahora, miremos la parte del ion potasio. Recordemos que está en forma iónica, es decir, en una forma catiónica. Recordemos que un catión es un ion de carga positiva. Para que un ion quede de carga positiva es porque pierde electrones. Entonces dice, la forma catiónica del potasio K+, se representa disminuyendo un electrón. Por lo tanto, el potasio quedaría como. Entonces, ¿cómo quedaría el potasio? Su configuración electrónica de K+. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ¿Por qué cambia con relación a la configuración electrónica que se encuentra arriba? Porque arriba está terminando en 4s1. Entonces quiere decir que la primera afirmación
es verdadera, mientras que la segunda, la del potasio, es falsa. Debería terminar en 3p6 y no en 4s1. Por eso la respuesta correcta es la A. Pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. El potasio es más electronegativo ya que tiene mayor capacidad de ganar electrones que el cloro. B. El cloro tiene mayor afinidad electrónica ya que tiene mayor capacidad de ceder electrones. C. El cloro tiene mayor afinidad electrónica ya que tiene mayor capacidad de ganar un electrón. D. El potasio tiene mayor afinidad electrónica ya que tiene mayor capacidad de ceder electrones. Acá es importante tener claro de que hay dos conceptos que aparecen en la pregunta: afinidad electrónica y electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad que poseen los átomos, específicamente que indica que los átomos pueden perder, ganar o compartir electrones. La afinidad electrónica, como vemos en la justificación, es la energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro como el cloro en su estado fundamental captura un electrón y forma un ion mononegativo. El cloro, al estar ubicado en el grupo 7A, tiende a ganar un electrón, dado la regla del octeto. Una de sus formas es el ion cloruro, entonces tiende a ganar electrones. Por eso miremos cuál es la respuesta. Decimos que la respuesta es el cloro, que presenta una mayor afinidad electrónica. Recordemos que los elementos presentan una condición, y es que la afinidad electrónica en la tabla periódica va sujeta a una condición de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Entonces, bajo esa percepción, tenemos que el cloro tiene mayor afinidad electrónica, ya que tiene una mayor capacidad de ganar electrones. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué las otras no? Entonces miramos en el caso de la A. Dice que el potasio es más electronegativo. En realidad el potasio es menos electronegativo que el cloro. Pues de ahí desecharíamos la respuesta. Y dice que tiene mayor capacidad de ganar electrones que el cloro. Eso es falso. En el caso del potasio tiendes a ceder, más no a ganar electrones. En la respuesta B nos dice: el cloro tiene mayor afinidad electrónica que el potasio. Eso es cierto, ya que tiene mayor capacidad de ceder electrones. Entonces ahí es donde está lo incorrecto. Recordemos que el cloro tiene mayor capacidad de ganar, más no de ceder electrones. Y en la D me dice que el potasio tiene mayor afinidad electrónica, en este caso, que el cloro. Eso es falso. El cloro tiene mayor afinidad electrónica que el potasio. Y dice que tiene una mayor capacidad de ceder electrones. Esa parte es correcta, pero pues lo de la afinidad no. Por eso la respuesta correcta es la C. Responda a las preguntas 8 y 9 a partir de la siguiente información. La alúmina u óxido alumínico Al2 o 3 es capaz de actuar como una base cuando reacciona con un ácido. Un ejemplo es la reacción con ácido clorhídrico. Entonces tenemos la reacción: una mol de óxido de aluminio reacciona con 6 moles de ácido clorhídrico para producir 2 moles de cloruro de aluminio más 3 moles de agua. Pregunta número 8. Según lo anterior, uno de los productos que se formará cuando la alúmina reacciona con el ácido clorhídrico será: A. 2 átomos de cloruro de aluminio. B. 1 mol de agua. C. 2.044 por 10 a la 23 átomos de aluminio. D. 6 moléculas de hidrógeno. Dentro de la justificación tenemos lo siguiente. Dice: la lectura de la reacción planteada es: una mol de alumina reacciona con 6 moles de ácido clorhídrico para producir 2 moles de cloruro de aluminio y 3 moles de agua. A nivel de átomos, en los productos que tenemos. Entonces tenemos en los productos que hay 2 átomos de aluminio, ahí en el cloruro de aluminio, y 6 átomos de cloro. En el agua tenemos 6 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. Por eso la respuesta más probable es que existan 6 átomos de hidrógeno, y la más cercana pues podría ser la D, aunque pues en la respuesta nos dice que son 6 moléculas de hidrógeno, más no 6 átomos de hidrógeno, pero pues es la que más, digamos, se aproxima a la respuesta. ¿Por qué no es la A? Porque pues no hay 2 átomos de cloruro de aluminio en los productos, tenemos es 2 moles o 2 moléculas de cloruro de aluminio. ¿Por qué no es la B? Porque dice que hay 1 mol de agua y en realidad tenemos es 3
moles o moléculas de agua. Y en el caso de la C, pues tenemos 2.044 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Tenemos 2 átomos de aluminio, en realidad, en lo que tenemos como tal en la respuesta. Y nos dice que es 2.044 por 10 a la 23. Es un margen muy alto de átomos de aluminio con relación a lo que se muestra ahí. Por eso la posible respuesta, y pues en la corrección, tendría que ser 6 átomos de hidrógeno. Pregunta número 9. En algunos casos la alumina puede actuar como ácido, lo que la convierte en una especie de anfótero. Por ejemplo, al reaccionar con 2 moles de hidróxido de sodio se formará una mol de agua y 2 moles de otra molécula. La otra molécula que se formará es A. Aluminio y sodio. B. Aluminato de sodio. C. Cloruro de sodio. D. Óxido de aluminio. Dentro de la justificación, lo primero es aclarar el término anfótero. Un anfótero es una sustancia que puede actuar como ácido o como base. Dado que en la reacción el óxido de aluminio actúa como ácido y se une a una base como el hidróxido de sodio, producirá una sal y liberará agua. La reacción planteada quedaría así: óxido de aluminio o alúmina más 2 moles de hidróxido de sodio produce una sal que es el aluminato de sodio más agua. Por ello la respuesta es la B. ¿Por qué no es la A, la C y la D? Entonces la A es un compuesto que no corresponde porque son 2 metales unidos, o sea, no es un compuesto como tal. La C es el cloruro de sodio, pero pues el cloruro de sodio tiene que tener como base la presencia del ácido clorhídrico, por lo tanto pues no es. Y en la D tenemos la formación de un óxido, entonces el óxido de aluminio, que es el que está como reaccionante, por lo tanto no puede ser producto. Pregunta número 10. El cambio de estado de una sustancia viene dado por un aumento en la velocidad de movimiento de las moléculas presentes en la sustancia. Al aumentar la temperatura de una sustancia, las moléculas se mueven con mayor velocidad. En el ciclo del agua se puede afirmar que, cuando se produce la fase de condensación, es porque A. La velocidad del movimiento de las moléculas de agua comienza a aumentar porque se produce un cambio de estado de líquido a gaseoso. B. La velocidad de movimiento de las moléculas de agua comienza a disminuir porque se produce un cambio de estado de gaseoso a líquido. C. La velocidad del movimiento de las moléculas de agua comienza a disminuir porque se produce un cambio de estado de gaseoso a sólido. D. La velocidad de movimiento de las moléculas de agua comienza a aumentar porque se produce un cambio de estado de sólido a gaseoso. Bien importante acá aclarar primero el término condensación, dado que es la base de la pregunta número 10. Entonces, la condensación es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa y pasa a forma líquida. Para que este cambio ocurra, se debe reducir la temperatura y aumentar la presión. Entonces, miramos dentro de las respuestas en cuál de ellas se disminuye el movimiento de las moléculas. Obviamente, si disminuimos el movimiento de las moléculas es porque se está bajando la temperatura y que haya un cambio de estado de gaseoso a líquido. Por eso la respuesta correcta es la B. La A dice que hay un aumento en las moléculas, por lo tanto no es ese cambio de estado. Cuando nos dicen que hay un cambio de estado de líquido a gaseoso es posiblemente una evaporación, o sea, la afirmación es correcta, pero pues no es el cambio que estamos buscando. El cambio que estamos buscando es condensación. En la B sí nos hablan de disminución, pero nos hablan de un cambio de estado de gaseoso a sólido. Entonces nos están hablando de una sublimación. Entonces, por consiguiente, no es el cambio de estado que esperábamos. Y en la D nos hablan también de un movimiento de las moléculas al aumentar, o sea, un aumento en la temperatura, produciéndose un cambio de estado de sólido a gaseoso. En este caso se está presentando otro tipo de sublimación. La primera sublimación regresiva, la segunda sublimación normal. Responda a las preguntas 11 y 12 a partir de la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica se representa el comportamiento de una sustancia con el cambio de temperatura. Entonces vemos la gráfica que tiene una correlación de temperatura en grados centígrados versus tiempo. Pregunta número 11.
¿Qué información nos está brindando las zonas 2 y 4 de la gráfica? A. Muestran donde se genera estabilidad de la fase líquida y gaseosa respectivamente. B. Representan un punto de fusión y ebullición respectivamente. C. Representan el punto de ebullición y fusión respectivamente. D. Muestran las temperaturas a las que se producen cambios químicos de las sustancias. Entonces, al observar la gráfica vemos que las zonas que nos están pidiendo es una zona que está a 17 grados centígrados con relación a unos tiempos, que es la fase 2, y otra zona que es la del 4 al 5, que está a 115 grados. La primera está en una fase de sólido a líquido y la segunda está en una fase de líquido a gaseoso. Entonces, lo importante acá es aclarar que este tipo de gráficas normalmente representan los puntos de fusión y de ebullición. ¿Por qué? Porque los puntos de fusión y de ebullición son temperaturas a las cuales una sustancia pasa del estado sólido a líquido y del estado líquido a gaseoso respectivamente, obviamente a una presión constante. Por lo tanto, la gráfica que representa dichos puntos estarán indicadas en la zona 2 y 4, que son donde se pueden presentar esos cambios de temperatura. Por ello, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué no es la A, la C y la D? Entonces miremos, en la respuesta A me dicen muestra donde se genera estabilidad de la fase líquida y gaseosa respectivamente. No hay, posiblemente cuando uno interpreta que están las líneas de forma horizontal, creería que se presenta una estabilidad, pero en realidad en este caso lo que se está presentando en estas zonas es una fase en donde se está cambiando la temperatura y por lo tanto se está dando el cambio al punto de fusión o el punto de ebullición, esos son los cambios de estado. Por lo tanto, pues realmente no es que esté en una zona de estabilidad, sino de cambio de estado. En la C me dice que representa el punto de ebullición y fusión respectivamente. Como vemos en la gráfica, primero se da el punto de fusión en la fase 2 y luego se da el punto de ebullición en la fase 4. Entonces digamos que no son correspondientes. Y en la D me dice que muestran las temperaturas a las que se producen cambios químicos de las sustancias. En realidad no se están presentando cambios químicos, sino se está presentando son cambios físicos, porque lo que se está dando son cambios de estado, pero no se está cambiando realmente o no hay una reacción química específica en estos cambios. Pregunta número 12. Un estudiante trabaja en el laboratorio con la sustancia Z en un sistema que mantiene la temperatura constante, aunque se presentan variaciones de más o menos 3 grados centígrados. El experimento requiere trabajar con la sustancia en estado líquido, así que el estudiante decide poner en el sistema a 20 grados centígrados. Al final del experimento, el estudiante puede esperar de su experimento que A. Los datos sean confiables, ya que el rango de temperatura a la que trabajó el estudiante la sustancia permanece líquida. B. Los datos sean confiables porque aunque el sistema no baja de los 17 grados centígrados y la sustancia no cambiará de estado. C. Los datos no sean confiables porque el sistema alcanza los 17 grados y con esto ya es suficiente para que la sustancia cambie de estado. D. Los datos que se presentan en la gráfica no sean suficientes para determinar si el estudiante tendrá éxito en su prueba. Pues al hacer el análisis, recordemos que venimos de la pregunta 11, tiene que ver con la interpretación de la gráfica. Entonces, al observar la gráfica, ¿qué podemos determinar? En la justificación vemos que nos dicen que el análisis de la gráfica evidencia que a 20 grados se encuentra en estado líquido, a 23 grados la sustancia aún está en estado líquido y a 17 grados centígrados, que es donde está como el margen del problema, la sustancia está en la transición del punto de fusión. De esta manera la sustancia no cambia de estado, aún está en la transición, está en el cambio de estado y permanece en estado líquido. Por lo tanto, digamos que dentro del contexto la sustancia permanece estable, es decir, permanece la sustancia en estado líquido. De allí que la respuesta más probable es la B, que los datos sean confiables porque aunque el sistema no baja de los 17 grados, la sustancia no cambiará de estado aún. ¿Por qué no es posible que sean las otras respuestas? Entonces tenemos en la A, dice los datos son confiables ya que el rango de temperatura a la que trabajó el estudiante la sustancia permanece líquida. Digamos que dentro del contexto es una afirmación válida, pero pues la respuesta B profundiza un poquito más con relación a los tiempos, por eso se cree que la respuesta es mucho más la B que la A. En la C nos dice que los datos no sean confiables porque el sistema alcanza los 17 grados y con esto ya es suficiente para que la sustancia cambie de estado.
Digamos que esta no es porque se encuentra en la transición. O sea, si bajara de los 17 grados, podría uno decir que todavía se encuentra en un estado diferente al líquido. Pero en este caso, cuando uno observa la gráfica, el 17 sí es un dato confiable para que se determine que aún la sustancia se encuentra en el estado líquido. En la respuesta D me dice: los datos que se presentan en la gráfica no sean suficientes para determinar si el estudiante tendrá éxito en su prueba o no. Entonces ahí podemos observar en la gráfica que sí los datos son confiables, son suficientes para poder determinar en qué momento la sustancia permanece aún en estado líquido. Pregunta número 13. De las siguientes opciones, la que representa propiedades intensivas es: A. Densidad, volumen, punto de fusión. B. Masa, color, punto de ebullición. C. Masa, volumen, tamaño. D. Densidad, punto de fusión, dureza. Es importante aclarar acá la diferencia entre las propiedades intensivas y extensivas. La diferenciación entre las propiedades intensivas y extensivas es que las primeras no dependen de la masa del sistema, como la temperatura, la presión y la densidad, mientras que las segundas sí, como la energía potencial, el volumen y el peso. De esta manera, el punto de fusión y la dureza también son propiedades intensivas. Por ello, la respuesta correcta es la D. Las propiedades intensivas, y dentro de sus ejemplos está densidad, punto de fusión y dureza. ¿Por qué no es la A, la B y la C? La A tiene una propiedad extensiva como es el volumen, la B tiene una propiedad extensiva como es la masa, y la C tiene tres propiedades intensivas como la masa, el volumen y el tamaño. Por eso la respuesta correcta es la D. Pregunta número 14. El papel aluminio es un elemento de forma laminar indispensable en la cocina por sus múltiples usos de almacenamiento de alimento, transporte y conservación. Una de las propiedades que hacen al aluminio ideal para ser utilizado de esta forma es la A. Dureza. B. Elasticidad. C. Ductibilidad o ductilidad. D. Maleabilidad. Miremos la justificación. Hay dos propiedades muy similares en las respuestas, pero aún así presentan algunas diferencias. La ductilidad permite la obtención de hilos, mientras que la maleabilidad favorece la obtención de delgadas láminas del material, así ambas adquieran deformación mediante la descompresión sin romperse. El papel aluminio es más de forma laminar. Recordemos que tanto la ductibilidad como la maleabilidad son dos propiedades que permiten dejar manejar los materiales, en este caso materiales sólidos, dejarlos doblar. En este caso vemos que la ductilidad solamente hace referencia a los hilos, a la obtención de hilos, mientras que en la maleabilidad a obtención de delgadas láminas. Por eso la respuesta es la D. El papel aluminio es mucho más maleable que dúctil. Con relación a las otras dos respuestas, pues no lo son, porque pues frente a la dureza, recordemos, según la escala Mohs, el papel aluminio estaría posiblemente en un punto de 2, o sea que por dureza no es la relación, y por elasticidad, los materiales que pueden tener esta propiedad son diferentes a la condición que presenta el aluminio. Pregunta número 15. Un estudiante quiere realizar una prueba de densidades de materiales para verificar que los datos que encontró son verdaderos. Los materiales con los que cuente la densidad que estaba reportada en los libros se ven reflejados en la siguiente tabla. Material, densidad en gramos sobre mililitros. Aceite, 0.920 gramos sobre mililitros. Caucho, 0.950 gramos sobre mililitro. Madera, pino, 0.700 gramos sobre mililitros. El estudiante toma un recipiente y lo llena con aceite. Luego toma un trozo de madera y otro de caucho para introducirlos en el recipiente que contiene el aceite. Para que las densidades que están reportadas en los libros reflejen la relación que hay entre ellas, el estudiante debe observar que: A. Solo se hunda el caucho. B. Se hunda tanto el caucho como la madera. C. Solo se hunda la madera. D. No se hunda ninguno de los dos. Para resolver esta pregunta, pues debemos interpretar la tabla.
Como vemos en la justificación, nos muestra que la relación de densidades se puede evidenciar ahí mismo, ya que la sustancia es aceite con una densidad de 0.920, todo material con una densidad menor flotará, como es el caso de la madera, y con una densidad mayor se hundirá, como el caso del caucho. Dado que el caucho tiene una densidad de 0.950, pues obviamente se va a hundir. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. ¿Por qué no son las otras? Entonces observemos. En la respuesta B dice, se hunda tanto el caucho como la madera. Ya sabemos que el caucho se va a hundir, pero la madera pues no se va a hundir, va a flotar. En la C dice, solo se hunda la madera. Como dijimos anteriormente, la madera tiene una densidad de 0.700 gramos sobre mililitros, es menor a la del aceite, por lo tanto no se va a hundir. Y en la D dice que no se hunda ninguno de los dos. Vemos que el caucho, como tiene una densidad mayor a la del aceite, él sí se va a hundir, por lo tanto tampoco es la respuesta correcta.